La Torre de Alba es una antigua fortaleza que se encuentra en la parte más alta de la localidad, perteneciente al antiguo castillo de la Casa de Alba. Llegó a tener hasta 6 torres. Esta que queda es por la que hoy vamos a pasear. Acompáñennos. Fernando Álvarez de Toledo, tercer duque de Alba, fue quien engalanó la torre con los mejores mármoles, pinturas y tapices. Finalizada posteriormente la construcción del castillo, en el siglo XVI se convirtió en residencia de la Casa de Alba. La joya de esta Torre de las Batallas son estos frescos realizados en el siglo XVI por Cristóbal Pasini. Esta sala del Torreón de las Batallas se inauguró en el verano de 2023. Recoge 3 episodios destacados que vivió la villa de Alba de Tormes durante la Guerra de la Independencia. Buenos días, alcaldesa. Muchísimas gracias por recibirnos. Muchas gracias a vosotros por estar aquí en nuestra villa. A conocer y a pasear por la Torre de Alba. Insisto, gracias y bienvenidos. Oye, ¿la titularidad es de la Casa de Alba? ¿Es municipal ahora? ¿Cómo es? La titularidad es de la Casa de Alba y siempre será de la Casa de Alba. El castillo, torre homenaje y sus ruinas, las ruinas fueron declaradas en 1949, 75 años, sí, 22 de abril, con lo cual parece que estamos de aniversario, ¿no? Pues fueron declaradas BID, bien de interés cultural. Sí. Ya en los años 60, doña Cayetana y su esposo Martínez de Irujo tuvo mucha afinidad por este lugar y hubo una restauración importante a través del ministerio y ellos mismos. Y luego, pues nada, en el 2004 se restauraron las ruinas, en el 2006 también, hubo un plan director en el 2008, pero previamente, en 1991, la Casa de Alba, junto con el ayuntamiento, cedió este lugar en cesión de uso con una contraprestación que el ayuntamiento tenía que mantener lo que es toda la parcela. Iba a comentar que el gran reclamo turístico, veo que tenéis aquí la oficina además, ¿no? Sí, nosotros no teníamos ninguna parcela que mereciese el que tuviese una oficina de turismo y en el año 2008 la institución Diputación de Salamanca nos concedió una subvención y se levantó este edificio que es la oficina de turismo del ayuntamiento. Al principio se abría la torre a los visitantes hasta el 2008, que se terminó en el 2010 la oficina de turismo, pues se abría a los visitantes, pero no había un servicio, por ejemplo, de baños, era fundamental. Entonces, desde aquí se asesoran a las guías de turismo, pues desde los 6 BID que tenemos en Alba de Tormes, Alba de Tormes es conjunto histórico, pues se hacen gestiones de cerrar con agencias de viaje excursiones, con cerrar las excursiones, visitas a otros BID, como ejemplo los reparadores que tienen un museo Padre Belda de arqueología. Estuve hace unos meses, también allí. Precioso, ¿verdad? Y bueno, pues no digamos pues nuestro gran tesoro que es Santa Teresa, el sepulcro de Santa Teresa con la comunidad carmelitana y el Museo de Alfarería, pues sello de identidad también, creo, me atrevo a decir, la alfarería. Hemos venido también, recuerdo haber venido a más de una feria del barrio. Tú eres muy... Me toca multiusos. Pero yo creo que además, aunque te toque trabajar, disfrutas con el trabajo, conociendo y valorando lo que tenemos en la provincia. Pues esta es la oficina de turismo en la que trabajan ahora mismo 7 personas, pero turnándose en distintos monumentos, y Ana Écija es la técnico de Cultura y Turismo del Ayuntamiento, el gran baluarte cultural turístico de Alba. Nos vas a hacer entonces, encantado Ana. Encantado. ¿Que nos vas a hacer de lazarillo entonces? Aquí estamos dispuestos para enseñaros la joya que tenemos aquí en el castillo de los Duques. Perfecto. Estamos en el castillo de los Duques de Alba, concretamente en el patio. Vamos a entender por qué estamos hoy aquí. Todo empezó en 1429, Juan II de Castilla era el rey, y le cede a don Gutiérrez Álvarez de Toledo el señorío de la Casa de Alba.
Vale. Ese señorío continúa siendo un condado, acaba siendo un ducado, Sí. y uno de los protagonistas de este lugar fue don Fadrique, el abuelo de don Fernando Álvarez de Toledo, el tercero, el gran duque de Alba. Es el que le inculca a su nieto el amor, o sea, el interés por toda la parte bélica, por toda la estrategia militar, política, y entonces acaba haciendo de don Fernando Álvarez de Toledo un tío importante. Importante. Entonces, don Fernando, este castillo-palacio que hoy vemos aquí sus ruinas, acabó siendo una corte española. El germen de la cultura, el germen del Renacimiento, un lugar donde aquí se celebraron eventos importantes. Entonces, lo que pasa es que don Fernando realmente mucho estaba en las batallas, quien realmente estaba aquí era su esposa, María Pimentel. Pero que tendría que tener las mismas inquietudes que su marido. Tenía las mismas inquietudes porque Claro. también era una persona muy importante a nivel cultural, y luego se rodeaba de gente tan estratégica que hoy son quienes realmente marcaron la historia actual de Alba de Tormes, y que ella era la amiga y confidente de Santa Teresa, nuestra otra gran patrona. Entonces, realmente, pues cuando empezó la construcción de la torre, fue el inicio del castillo, esta torre del homenaje, que diréis, qué curioso que la primera torre, la que se empezó a hacer realmente en el siglo XV, porque en el siglo XXI lo que se mantiene es la torre. Es lo primero. Cuestiones arquitectónicas y urbanísticas. Realmente luego vamos a descubrir qué cosas han pasado en la historia de esta torre y de este castillo para entender por qué lo demás se destruyó, y en cambio hoy gozamos de poder visitar la planta de abajo, donde hay una sala de exposiciones, una sala de frescos, una sala del torreón de las batallas y arriba el mirador. En los años 90 se realizaron una serie de actuaciones, como es, por ejemplo, haber descubierto todas estas ruinas, que para que hoy podamos conocer la estructura original. Entonces era majestuoso, era verdaderamente impresionante. Me gustaría enseñaros que hemos recuperado, pese a que ya lo iremos descubriendo a lo largo de la visita, pero hemos podido recuperar en dos fases de unas restauraciones de todas las ruinas del castillo, hemos podido encontrar una serie de piezas que la verdad hay cosas especialmente curiosas. Entonces me gustaría enseñarlas. Vamos a entrar en la sala que se han recogido restos encontrados en estas excavaciones. Vamos a dar un paseo por algunos de ellos. Cosas que me parecen meritorias de comentar. La lápida sepulcral precisamente de los duques de Alba, don Fernando Álvarez de Toledo y de su esposa. Ellos fueron enterrados en San Leonardo, las proximidades de aquí de Alba de Tormes, sí, pero luego sería un descendiente suyo, el quinto duque, el que lo trasladó a los dominicos de Salamanca, al Palacio de San Esteban. Esto formaba parte de la sepultura, y lo que hace es mencionar la lista de todas las batallas en las que participó el duque de Alba, don Fernando. Claro, y los frescos. Ganó todas. Ganó todas. Y esto es un ejemplo del capricho renacentista de don Fernando. El mármol de Carrara. Mármol de Carrara que se traía primero en barco y que luego tiraban por bueyes, que para que pesara menos ya lo traían labrado desde Italia. O sea, esto ya venía así. Esto ya venía labrado de Italia. Sí, tal, y entonces y esto ya es realmente las... Necesito una balaustrada. Eso es. Sí era caprichoso con el mármol, ¿eh? Sí. Así era la planta del castillo inicialmente, y aquí hemos recogido algunas de las muestras que se encontraron. Los suelos, las paredes, estas concretamente son de la Torre Dorada. Sí. Entonces, imaginar el lujo, si es que esta realmente era la Torre de las Armas, la Torre de los Homenajes. Ellos donde residían eran las otras torres. Si esta tenía los frescos que después vamos a ver, pensar cómo podía ser la residencia de ellos. Unos poquitos más de azulejos. Los vidriados pertenecían a la parte del suelo, los no vidriados eran más bien de las paredes. En las fotografías apreciamos cómo se encontraron. Efectivamente. Este reloj de sol se ha encontrado, ha sido de lo último encontrado, y simplemente ha sido los azares de la vida. Estaba así boca abajo, puesto, reutilizado, y resulta que hemos podido encontrar el reloj de sol original de aquí del castillo. Y un guiño a otra época histórica es el hecho de que Alba de Tormes tuvo un fuero realmente importante, firmado por Alfonso VII y ratificado por Alfonso X
en el año 1279. Ahora mismo el original es un lujo, lo tenemos restaurado y permanece custodiado en el ayuntamiento, pero aquí podemos mostrar una página facsímil donde se ve el documento que tuvo Alba de Tormes en aquella época. Y me dejo para el final algo que, bueno, pues nos parece muy entrañable porque realmente gusta mucho a los niños. Arte plateresco, ya sabéis, se esconden cosas y entonces, bueno, pues motivamos a los niños y a los mayores que visitan la torre anualmente, que son bastantes. Este era un medallón intercolumnario del patio exterior y, bueno, pues aquí concretamente deberíamos de encontrar 3 caras. 3 caras. Ahí queda dicho. Sí, veo, y en el casco hay otra. Entiendo que estábamos viendo esta, ¿verdad? Entiendo que estamos viendo la del casco. Y la tercera dentro del casco. Muy bien, muy bien. Y lo que hemos hecho es una presencia de aquella época, de ese esplendor, con pinceladas de cómo pudo ser realmente el castillo-palacio. ¿Vamos a los frescos? Vamos a los frescos. Venga. Venga, vamos para allá. Maravilla, ¿eh? Sí. Llegamos a una de las joyas de la corona del castillo de los duques de Alba. Esta sala, la exclusividad que tiene es que recoge una de las batallas de las que libró nuestro Fernando Álvarez de Toledo, del que hemos hablado, nuestro gran duque. Bien, pues la batalla de Milver, que se gestó en 1547, pues hizo llamar don Fernando Álvarez de Toledo a Cristóbal Pasín y a su hermano para que pintaran estos frescos. Esto es una explosión de renacimiento y entonces demuestra una de las personalidades del duque. Podemos ver principalmente 3 escenas de la batalla de Milver. ¿Tienen orden cronológico? Yo creo que es muy interesante para entender cómo fue la batalla ver primero esta escena. Esta primera. Sí, tenemos ahí a nuestro don Fernando Álvarez de Toledo, el gran duque. Le acompaña en la parte de atrás su hijo natural, don Hernando, le acompaña a su cuñado, Antonio de Toledo, y muy interesante, en la parte de atrás tenemos al ejército de Carlos I, él también está representado en la propia batalla. Bien, pues esta es pues eso, el cruce del ejército por el río Elba. Continuando, pero voy a hacer una parada por una de las curiosidades que tiene este castillo, que tiene varias. Sí. Hay una muy simpática que es cómo recordamos que este castillo, luego posteriormente, que veremos, estuvo asediado por los franceses durante varios años y nos dejaron un grafiti de la época, nos dejaron una firma con la rememoración de que realmente un soldado llamado Dupont y que en 1811 estuvieron aquí presentes los franceses. Bueno, pues un recuerdo más de la historia, pero luego vamos a ver cosas muy interesantes de qué ha ocurrido en este castillo. Lo que hacíamos nosotros también de pequeños, ahí en la escuela, en las mesas. Sí. Pero de 1811 y de origen francés. Aquí, donde estamos, fue escenario real de la primera interpretación de teatro moderno, con Juan de la Encina, con Villancico de la Toma de Granada. Aquí estuvieron Lope de Vega, Calderón de la Barca, Juan de la Encina, Juan Boscán. Vamos, o sea, esto que no se podía aspirar a más. No. Sinceramente estamos muy orgullosos del eco histórico a nivel literario, a nivel cultural, a nivel artístico que tiene este castillo. Esta sería la segunda. Esta ya lo que es una defensa de cómo el duque en todas sus batallas llevaba presente la defensa del cristianismo frente al luteranismo. Si nos diéramos cuenta, vamos subiendo un poquito la lanza y vemos arriba a la Virgen del Carmen, que encima está vinculada con Alba de Tormes como patrona del Carmelo. Y ya terminamos con la joya en la que lo que se recoge es cómo el duque de Alba, que le señala al emperador, a Carlos V, le señala al duque de Sajonia una vez ya vencido. Te iba a preguntar, ¿y esto? Es por... Bien. No se pudo recuperar esta parte. Bueno, podríamos tener, los historiadores, podríamos verles 2 versiones diferentes. Una de ellas, pues que el propio Cristóbal Pasín no los terminara, porque fuera encomendada a otra función, o bien que a lo largo de las batallas, de todo el deterioro napoleónico, pudiera sufrir un deterioro y que la decisión fuera permanecer en cómo estaba.
¿Por qué? Porque realmente don Luis Martínez de Irujo, duque consorte de doña Cayetana, la 18ª duquesa, hizo traer a unos restauradores del Museo del Prado para que restauraran los frescos, con la moda de la época de los años 50, ¿vale? Y entonces años 50, 60. Y entonces lo que determinaron fue restaurar los de la bóveda, pero no los de las paredes. Entonces, por eso el caballo continúa en este estado. Y arriba lo que vemos, bueno, es la fragua de Vulcano, con dos cíclopes labrando el escudo de la Casa de Alba y, por supuesto, en el centro, presidiendo el verdadero y original escudo de los Alba, que era el de los Álvarez de Toledo, el originario del siglo XVI. ¿Esas pinturas son también de obra de Pasini? No, estas ya son posteriores. Son posteriores. Estas ya estaban ¿Y las que hay deterioradas. alrededor en la parte de abajo también? Son las originarias de Cristóbal estas Pasini. también eran de... Sí, son del siglo XVI y son las originarias de los dos hermanos. Sí. Y terminamos, si queréis, con un busto original de don Fernando Álvarez de Toledo, hecho en mármol de Carrara, de su época. de Pompeyo Leoni del Renacimiento. Hizo traer el mármol desde Italia, desde Carrara, y labrar este busto. En la época que luego vamos a ver, que sufrió el castillo, en la época napoleónica, pues quedó ahí enterrado y ahora en las ruinas de los años 90 se ha encontrado. O sea, apareció en el exterior, apareció en los estados, de la torre. Exacto, en las ruinas de la torre. Entonces, tal y como estaba cuando se encontró, así es como se conserva, y este es el original atribuido a Pompeyo Leoni. Oye, para conservar estas pinturas ahora, estas o similares, ¿qué tratamientos se siguen? No sé si a lo mejor por el clima o que tengáis aquí en Alba distinto de otras pinturas, ¿cómo se conservan? Es muy complicado para un pueblo como Alba de Tormes poder mantener este patrimonio. Entonces, lo que hacemos es, o bien con solicitudes, con un esfuerzo municipal, con colaboraciones que se piden a través de subvenciones, pero siempre asesorados con temas de arqueólogos, con estudios, para un poco ir conociendo en qué estado se van deteriorando. ¿Por dónde seguimos ahora? Bueno, ahora vamos a seguir y vamos a dar otro salto en el tiempo. ¿Sí? Nos vamos a ir al siglo XIX, porque esta torre también fue muy importante en ese siglo. ¿Y hacia arriba? Hacia ¿también? arriba vamos. Vale. Pero primero tenemos que bajar. Tenemos que bajar, volvemos otra vez al patio de armas y subimos todo el contrafuerte. Es una aventura, va incorporada una aventura. Venga. Hemos dado un salto cronológico del siglo XV y XVI de lo que ocurrió en esta torre, pero ahora vamos a dar un salto a la Guerra de la Independencia, escenario real de la batalla. Ajá. Es la última novedad que hemos incorporado en la visita. Hemos contado con el asesoramiento, la coordinación de Miguel Ángel Martín Mar, y nos va a descubrir Miguel Ángel por qué se llama el Torreón de las Batallas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Encantado. Muy bien, ¿qué tal? ¿Por dónde empezamos entonces? Podemos comenzar por el nombre de este lugar, ¿no? Torreón de las Batallas. Hemos visto ahí el cartel, sí. Es que el castillo, este torreón, no solamente alberga unos frescos maravillosos de la batalla de Mühlberg, librada el 24 de abril de 1547, sino que además fue testigo y víctima de 3 batallas o combates durante la Guerra de la Independencia, ya sabéis, la que libramos contra los franceses de 1808 a 1814. Sí. En Alba sucedieron 3 episodios. El principal es la batalla de Alba de Tormes, la que lleva ese nombre, librada el 28 de noviembre de 1809. Fue una gran derrota del ejército español frente a un ejército francés, y casualmente tiene bastantes similitudes con la batalla de Mühlberg, porque las dos fueron batallas que se libraron con los ejércitos a uno y otro lado del río y con un puente que había que cruzar, ¿no? Y que el río se llamaba Elba y que este lugar se llama Alba, los cuales tienen la misma etimología. Prácticamente. Todo casualidades, ¿no? Pero me parece bonito, ¿no? Resaltar esto ahora. El mismo ejército que había vencido en Tamames un mes antes, el 18 de octubre, va a sufrir esa derrota y los franceses van a recuperar la ciudad de Salamanca y la población de Alba, la villa de Alba. Y aquí van a estar estacionados, pues eso, desde 1809 a 1812, que es cuando se produce el siguiente de los acontecimientos. 3 años. Que es, la retirada francesa por el puente, que está aquí representada, ¿no? Sí. Perfectamente, maravillosamente, con
con estos dioramas que nos hizo Alberto Mateos. Esta es la retirada francesa de los franceses derrotados en Arapiles el 22 de julio y apenas fue un paso. Luego se produjo el famosísimo combate de caballería de García Hernández, unos poquitos kilómetros más allá, cuando la retaguardia francesa es alcanzada por la caballería alemana que combate para los británicos. Pues sí, es una maqueta además imponente, ¿eh? Sí, el puente magnífico, pero la maqueta también es espectacular. Es de Alberto Mateos Jurado, es un artista de Ciudad Rodrigo, porque todo está hecho con artistas locales. Las ilustraciones son de José Luis García Morán, al que muchos conocerán por su trabajo en La Gaceta. Pero él es, además de eso, un ilustrador histórico muy importante. Trabaja para revistas americanas, extranjeras, en el campo de la historia militar. Unos meses después, en noviembre del año 12, los que están en retirada no son los franceses, sino que son los aliados, y ahora son los franceses los que les persiguen. Sí. Tienen que frenar un poco la persecución francesa y van a dejar a 300 españoles al mando del teniente coronel Miranda, defendiendo el Torreón, para ellos ganar tiempo y poder retirarse más cómodamente a Ciudad Rodrigo. Es entonces cuando vuelan el puente. Tropas escocesas del ejército aliado vuelan 2 ajas del puente para que no y dejan a esos 300 españoles defendiendo el castillo. Aquí lo podéis ver, un poquito dañado. Durante esos días caen toneladas de balas de cañón, algunas explosivas y otras no, pero da igual, eran balas enormes con un peso que dañaban toda la mampostería. Ahí se va a producir la defensa de los españoles. Las órdenes que tenían era: cuando veáis que ya no aguantáis más, os rendís y os entregáis y ya habéis cumplido de sobra. El teniente coronel Miranda y los que estaban con él dijeron que de entregarse nada, y entonces pues... ¿Con las botas puestas? Una noche no, una noche fueron más listos que eso, tampoco hay que morir innecesariamente, ¿no? Lo que hicieron es, una noche, escabullirse entre las líneas francesas y escapar. Y es una aventura increíble, porque cumplieron su función, defendieron el castillo de Tormes, cumplen su función, pero además dicen, no, nosotros queremos volver a nuestra casa. Se escabullen esa noche, como te digo, en noviembre, a finales de noviembre, y van hasta el puerto del Pico. Por aquí llegan hasta el puerto del Pico, del puerto del Pico a Plasencia. De Plasencia entran en Portugal y se vuelven a su casa, que está en Orense, porque eran regimientos de origen gallego. Oye, lo que es increíble con todo lo que cayó, que haya aguantado. Bueno, el castillo, ahora hemos visto hace poco una ilustración de muchos oficiales británicos, luego pasan por aquí, por la península ibérica, un poco como turistas, ¿no? Han hecho la guerra y pasados 10 años pasan como turistas. Y tenemos una ilustración de, yo creo que es de 1830 y pico, de un oficial británico que estuvo aquí en la guerra y pinta el castillo no en demasiado mal estado. El castillo lo va a quemar Julián Sánchez del Charro el día 23 de julio, cuando se retiran los franceses. ¿Qué dirás? ¿Por qué quema el Charro? Para evitar que vuelvan o... Pues las órdenes que había de la regencia española en Cádiz era que todo este tipo de lugares que se pudieran utilizar por los franceses como sitios fuertes se destruyeran. El Charro cumple órdenes y le prende fuego al castillo. ¿Vale? Pero bueno, el fuego tampoco acaba con el castillo. El mayor daño, evidentemente en aquel momento no había ningún tipo de conciencia de conservación del patrimonio, evidentemente, porque la mayor destrucción del castillo probablemente la causa pues los paisanos que vienen aquí a llevarse la piedra para sus construcciones. Como ha pasado en tantos sitios. Como ha pasado en tantos sitios y como no deja de ser lógico. ¿Esto fue inaugurado este verano? Sí, este verano, en julio. Novedad. Estamos casi de estreno, ¿no? Sí, es una exposición permanente. Bueno, pues Alba tiene una grandísima riqueza. Pues para que los visitantes un poco sean conscientes de esto que te acabo de contar, ¿no? de lo diferente que era la guerra, pues aquí tienes un soldado escocés con su falda, llamaba mucho la atención. Hay un diario que se conserva en la biblioteca de la universidad de Joaquín Zaonero, era un salmantino de la época, y que él escribía todo lo que pasaba en Salamanca en los días de la guerra. Este diario lo descubrió Ricardo Robledo y se hizo una edición moderna. Y a él le llamaba mucho la atención que hubiera soldados vestidos con faldas, ya me contarás, ¿no? Tendría que ser. Pues ahí tienes un escocés. Lo elegimos el escocés porque te he dicho, los escoceses fueron los que volaron los 2 ojos del puente. En esos 300 españoles que te dije que defendían el fuerte, que defendían el castillo, pues se quedó un portugués, pero se quedó por accidente.
porque Por se accidente. quedó dormido y cuando se despertó dije, ¿dónde está mi gente? Y por accidente terminó participando en esa defensa heroica del castillo que no le correspondía. Este es un soldado español, de los que participó en la batalla de Alba, lo hemos elegido bueno, por lo vistoso de su uniforme, por la calavera que lleva en el chacó. Y por último, el general Mendizábal. Del que nos De hablabas origen antes. vasco, sí, el que salvó un poco el día ese 28 de noviembre y que ordenó a las tropas españolas formar cuadro y eso les permitió resistir a la caballería y cuando llegó la noche escabullirse por el puente y todo ese ejército llega a la ciudad Rodrigo y recomponerse un poco, ¿vale? Entonces, bueno, pues era de recibo que el general Mendizábal figurara aquí de esta manera, ¿no? ¿Me enseñas lo de arriba? Claro, por supuesto, vamos, por aquí yo creo. Ya estamos arriba. Bueno, todo esto son pues una enorme colección de retratos del Gran Duque de Alba. Da bastante vértigo, pero, Sí, da pero han vértigo dejado el muy acercarse. bien asegurado y con este cristal que nos permite la vista, creo que fue el palacio castillo de los duques de Alba de Tormes, ¿no? Bueno, pues aquí termina nuestro paseo por el torreón de las batallas. ¿Eh? Muy bien, te has quedado. El torreón de las batallas. Ha sido un placer. Nada, igualmente. Miguel Ángel, Ana, muchísimas gracias. A vosotros. Igual os digo, que Y a vaya bien. ustedes os vemos, o nos vemos mejor, el próximo martes. ¿Eh? Hasta entonces.